diversidad sexual, la diversidad religiosa, y porque soy una gran defensora de los derechos de las mujeres. Y él, creo que en el fondo era más eso que otra cosa, porque realmente yo creo que conmigo la justicia no tuvo ninguna contemplación ni ninguna consideración. Y si yo hubiera tenido cualquier falla que realmente me pudiera haber dado motivos a la Corte Suprema o al Consejo de Estado para enviarme a la cárcel, yo creo que lo habrían hecho con mucho gusto. Pero ya usted revivió políticamente hablando. Yo nunca me morí políticamente. Yo creo que la política se lleva como parte de las convicciones y de la pasión. Yo salí de la Congreso de la República por una decisión injusta e ilegal del procurador, pero realmente yo me mantuve con la gente, yo recorrí mucho el país, yo estuve todo el tiempo con los colombianos y las colombianas, y fui vocera y he sido vocera de un movimiento que seguramente se va a convertir en partido, que es la Marcha Patriótica, y fue un trabajo que hice con mucho gusto, donde aprendí muchísimo, pero sobre todo porque me permitió conocer la Colombia profunda. Doctora Piedad, ¿cómo ve usted todo lo que está pasando en el país después de que el presidente Santos alcanza un acuerdo de paz con las FARC, todo lo que ocurrió, las reuniones privadas, luego los anuncios de ya los diálogos públicos, se llega a un acuerdo después de varios siglos de negociación, se firma en La Habana, se ratifica en Colombia, se vuelve a ratificar en el Teatro Colón y están dando la implementación, la entrega, la desmovilización de guerrilleros, las zonas veredales, la entrega de armas, el Nobel de Paz, es decir, todo esto que ha pasado en el tema del acuerdo entre el gobierno y las FARC, el acuerdo de paz que tiene esa guerrilla a punto de convertirse en partido político. ¿Usted qué lectura le daba a todo eso que ha pasado en los últimos años en Colombia? Pues John Rivera, precisamente lo que tú decías ahora, de las motivaciones falsas del procurador, yo creo que fui de las pocas personas que en este país creí que era posible la paz, que me la jugué absolutamente toda por ella, que puse todo mi capital político a disposición de lo que significaba la salida política y negociada del conflicto. Y hoy mucha de la gente que no creía en ello, que no le apostaba un peso a la paz, pues mucha de esa gente está rodeándola, abrazándola. La paz es irreversible, o sea, yo creo que la dejación de armas es un acto muy importante que consolida ese imaginario de paz en el país. La paz no es un fin, es un punto de partida para consolidar una Colombia mucho más justa, mucho más igualitaria. Es muy importante que quienes estaban alzados en armas puedan en un momento determinado conformar un partido político, como creo que lo han venido haciendo y discutiendo durante toda esta semana el secretariado de las FARC. Y ojalá realmente Colombia no haga eco de lo que hizo en el pasado con la Unión Patriótica, sino que todo lo contrario, se rodee de garantías de este partido para que ellos puedan, con sus propuestas, con sus opiniones y conceptos, ayudar a consolidar una Colombia que realmente sí está muy lejos de ser una Colombia en paz. Omar Antonio, fíjese que uno de los hechos más importantes que ha hecho la doctora a través de su carrera, independiente de la estigmatización que se ha hecho en el país en algunos momentos y estados, ha sido su aporte a la paz. Yo seguramente muchos colombianos y muchas familias no olvidan la gestión que hizo para lograr la liberación de muchos secuestrados. ¿Eso se lo han reconocido en este momento o eso ya se olvidó? No, yo creo que no, yo creo que, y ayer precisamente en una reunión con el equipo de trabajo hablábamos de eso porque fue una época bastante difícil, fueron años de mucha estigmatización. Yo diría que si no hubiera sido yo la que hizo toda la gestión realmente, conjuntamente con la FARC para la liberación de 34 personas, hoy sería hasta presidenta de la República. Frente a mí se levantó toda una estrategia de desprestigio, de descaracterización. Es más, cuando nosotros íbamos cuando yo iba por las personas a cualquier sitio de la selva, los mismos militares me abrazaban, lloraban, me agradecían, me dedicaban canciones. Llegaban a Bogotá, el presidente los llamaba y empezaban a hablar pestes mías, a decir pues que yo era lo peor, cuando realmente yo lo que me puse fue al servicio de una causa en la que yo creía. Yo estuve secuestrada, yo sé lo que significa eso, estoy totalmente en contra del secuestro. Pero ¿sabe una cosa? Yo no lo hice como esperando que me lo reconocieran, que me lo agradecieran. Alguna persona en una oportunidad me preguntó, después de que pasó el 1 de enero, que cuántas personas de las que yo había logrado conjuntamente con las FARC liberar me habían mandado una tarjeta de Navidad ninguna en absoluto, escasamente una. Pero creo que lo más importante
es poder decir que eso fue lo que dio lugar a que se establecieran los diálogos y que hoy tengamos un acuerdo de paz, y eso es suficiente para mí. A esta hora estamos con la doctora Piedad Córdoba a través de Colmundo, las estaciones en el país y colmundoradio.com.co, y también a través de canalvip.tv. Mucha gente nos reporta ya su sintonía. A los amigos de Radio Ciudadana también muchas gracias. Doctora Piedad, ¿será eso que le preguntaba John Didier, su apoyo permanente a que se alcanzara la paz en el país, lo que le terminaron cobrando y calificando de cercanía a la guerrilla y de que es usted muy amiga de los miembros de las FARC y todo eso que pasó y que de alguna manera incidió en la decisión del entonces procurador? Yo ayer me reía mucho porque en la tarde, porque no sé por qué terminamos hablando de todos estos temas que tú me estás preguntando. Cuando yo fui a hablar con el presidente de Venezuela en ese entonces, Chávez, para que nos ayudara con la liberación, yo estaba convencida de que él tenía una gran cercanía con las FARC. Resulta que yo le digo, él me pregunta a mí que entonces cómo íbamos a hacer para lograr la liberación. Entonces, ¿cuál era el contacto? Yo le dije, no, yo no tengo ningún contacto. Yo pensé que usted tenía algún contacto, ni él lo tenía, ni yo tampoco. Entonces, fue muy extraño ese momento, porque él pensaba una cosa de mí y yo pensaba otra cosa de él, que en resumidas cuentas no era. Y a mí me tocó ponerme a buscar un contacto, y él tenía por Pastrana un contacto de una persona en Venezuela, pero se desenvolvió más que todo por una gestión que yo misma hice con un periodista muy reconocido de este país, que fue la persona que hizo realmente el contacto. Hasta ese momento yo realmente no tenía contacto con las FARC. Yo había ido a una visita del Congreso de la República, siendo Pastrana presidente de la República, a una reunión con el comandante Marulanda. Fue todo el único contacto que yo tuve, del resto yo no tenía ningún contacto. Pero para poder liberar a las personas teníamos que hablar con ellos. Eso no significaba que fuera de las FARC ni que fuera el más amigo. De todas maneras, uno no podía llegar a hablar con ellos a las patadas y decirles, bueno, no sé cuánto, no sé qué, no. Fue una relación fraterna y una relación de la cual yo no me arrepiento, porque no solamente se logró la liberación, sino creo que lo más importante hoy, que tengamos un acuerdo de paz de cara al país, y que pues empuja a otro acuerdo de paz, que es el que se tiene que hacer con el Ejército de Liberación Nacional y con el EPL. Bueno, 8:25, estamos con la doctora Piedad Córdoba en este diálogo hoy aquí en el portal informativo. Cumplimos rápidamente nuestro compromiso comercial y volvemos con ella porque hay muchas más preguntas de todos nuestros compañeros. 8:25. Solo las cuñitas, miremos. Usted tiene forma de preguntarle ahí a las otras ciudades para hacer más cortico. Este fue el perito. Estamos hablando de Botero, ¿cierto, doctora Piedad? Sí. Este es un nuevo libro de él. Yo no sé si sea nuevo. No sé, o creo que es el... Ah, no, estoy bien. ¿Ya lo tiene? No, yo no lo tengo, pero sí. Era una nueva edición. Se lo regalo, doctora Piedad. Hábleme. Señor. Bueno, aquí tiene varios reportes de sintonía. Sí, también está el de la página de él. ¿Estás por Facebook Live? Sí. Sí. Ah, nosotros también. Sí, también está en el directorio. Perfecto, saludos. Si te gusta leer, no te puedes perder el gran outlet de libros. Regresa a Bogotá a la Feria del Libro. Libros nuevos y originales de 5, 10, 15 y 20 mil ¿Qué pesos. reportes de sintonía? Sí, ya. ¿Ya están las ciudades? Pero la chequeadita ahí por interno de todas formas.
Ellos no tienen break más largo que nosotros. 8 de la mañana, 27 minutos, nos acompaña la ex senadora Piedad Córdoba. Está con nosotros esta mañana aquí en el portal informativo de Colmundo. Estamos hablando de varios temas. No la hemos presentado como precandidata, doctora Piedad, porque todavía creo que no es, ¿no? Pero Sí, soy, claro que sí soy. Pero lo que pasa es que yo estoy recogiendo el sentir de la gente. No me estoy presentando por ningún partido ni por ningún movimiento político. La recolección de las firmas para mí es un acto de mucha transparencia, de conexión con la ciudadanía, y por lo tanto es un trabajo arduo. O sea, no es simple y llanamente anunciarlo y llevar 3 personas allá conjuntamente conmigo a que firmen un acta. No, nosotros vamos a hacer el 8 de agosto, empezamos desde el 6 de agosto, 7 de agosto, a hacer una serie de actos con todas las personas del país, coordinadores y coordinadoras que creen en una Colombia distinta, a presentar precisamente quienes van a ser los responsables en cada departamento, en un acto de mucha responsabilidad. El 8 de agosto iré con las personas que van a inscribir ese comité, y con por lo menos 200 o 300 personas de todo el país que van a estar conmigo en el Consejo Nacional Electoral para este mismo acto, y de ahí en adelante recoger las firmas. Hay que tener un contador, hay que tener un tesorero, hay que abrir una cuenta en un banco del país, o sea, y también tener muy claro que recorrer el país significa escuchar a la gente, poner el oído en la tierra. Miren, nosotros tenemos aquí cosas supremamente preocupantes. Nosotros tenemos el tercer salario mínimo más bajo de toda la región. $240 mensuales gana un trabajador en este país, que es un salario pésimo. Realmente la gente, yo no sé cómo hace, o sea, yo creo que sí, escasamente les durará 2 o 3 días ese salario. Al final del mes la gente se está pegada de un cable. Tenemos un nivel de corrupción escandaloso. Lo de Reficar es realmente abrumador, decepcionante. Miren, yo leía la semana pasada un documento sobre cuánto necesitábamos en el país para que Cartagena, que es la ciudad supremamente bella, sí, que le muestran a todo el mundo, pero que cuando usted sale del Corralito de Piedra es de una miseria espantosa, abrumadora, y se requieren 2 billones de pesos para que en el 2023 Cartagena sea una ciudad donde la pobreza realmente se pueda superar. Y lo que se robaron en Reficar es de una cantidad tan absolutamente impresionante, 8.067 millones de dólares, con una irresponsabilidad, con una tranquilidad, o sea, y la corrupción aquí finalmente se ve prácticamente como un titular, porque, por ejemplo, los que se robaron a Reficar, los que no tuvieron ningún empacho en entregar la plata de los contribuyentes de este país, están de ministros de Hacienda, de directores de planeación, de presidentes de Ecopetrol, y nadie dice absolutamente nada porque son pelucones, figurones. E igualmente lo de Odebrecht, cogen a los más bobos, a los más pendejos, pero quienes recibieron la plata en los bancos, a eso no los toca absolutamente nadie. O sea, es un país ahogado en la corrupción, ahogado en la miseria. Los jóvenes de este país no tienen, mire, el informe sobre Bogotá de los jóvenes es tan decepcionante que uno lo lee y no lo puede creer. 45% de homicidios en los jóvenes, 35% de suicidios, una cifra alarmante. Lo de las mujeres, por ejemplo, que ganamos 28% menos que el salario que gana un hombre en la misma posición, y 38% menos en el campo, son cifras realmente para un país que se precia de ser supuestamente democrático, la democracia más estable de América Latina, cuando realmente tenemos problemas tan graves como la corrupción. Y vuelvo nuevamente sobre lo que dije. Aquí la aplicación de la justicia sobre la corrupción es sobre los que son más bobos, mejor dicho, de los de Ruanda. Pero los que manejan el país, los que lo han manejado durante los últimos años, o sea, esa vieja política, esa clase corrupta está bien tranquila, sentada en sus cargos. Pues las elecciones presidenciales... El presidente acaba de nombrar una comisión para el tema de Colpensiones. ¿Sabe cuánto supuestamente dicen las dos orillas? No lo digo yo porque yo no fui la que pero lo vi esta mañana leyendo las noticias. El señor que tienen supuestamente para coordinar y para dirigir lo que supuestamente debe ser la reestructuración de Colpensiones, se va a ganar 53 millones de pesos, 20.600.000 de salario básico, más salud y cesantías 14 millones.
más una prima técnica de 10.300.000, más una bonificación de dirección de 6.867.000, más una bonificación por servicios de 901.000 pesos, o sea, 53 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto se gana el presidente de Ecopetrol? Se gana $25.000 mensuales. Y un trabajador de este país, que entre otras cosas hay 9 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Un trabajador de este país se gana 857.000 por mensuales. Eso es una barbaridad. La canción de Jairo Paternina lo decía, óyeme Diosito Santo, ¿por qué la platica está tan mal repartida? En el 2018 hay elecciones presidenciales en Colombia y en el ánimo de la imparcialidad de Colmundo estamos invitando a todos los precandidatos presidenciales de todas las vertientes políticas, los que vienen con movimientos, los que están independientes, los que están recogiendo firmas. Hoy nos acompaña la doctora Piedad Córdoba. Don Carlos. Doctora Piedad, usted ya es precandidata, yo creo que va a jugar un papel muy importante en el tema presidencial en 2018. Le pregunto, ¿cuál va a ser su bandera? Usted está con la paz, usted está con la reconciliación, usted está con la unión de los colombianos, pero en el tema social, en el tema de lo que estamos hablando en este momento, ¿cuáles son sus propuestas para el pueblo colombiano y de llegar, obviamente, no como precandidata, sino como candidata presidencial? ¿Cuáles son? Bueno, yo les decía ahorita a ustedes que realmente yo nunca me fui de la política. Si el interés mío de la política fuera por interés particular o personal, pues como yo no estaba ni ganando plata ni estaba en el Congreso, pues no hubiera seguido en la política, me hubiera retirado. Creo que hice más política que todo el tiempo que estuve en el mismo Congreso de la República. Recorrer el país es muy importante, conocerlo es muy importante, porque uno puede estar con la gente y la gente le llena a uno de argumentos precisamente para poder aspirar a esta candidatura presidencial y ser presidenta. Yo tengo muchos deseos y mucho interés. Yo no estoy en esto ni porque voy a posicionar mi candidatura al Senado de la República. Yo tengo claro que al Senado no voy a volver. Yo ya estuve ahí 20 años, ya hice lo que tenía que hacer. Pero yo creo que la superación de la pobreza es uno de los elementos más importantes de este país. Una pobreza que es ocasionada por una economía financiarizada, una economía de casino, una economía especulativa. Si ustedes miran lo que ganaron el sector financiero en enero, febrero, marzo, abril y mayo, en los 5 primeros meses del año, fue una cifra vulgar, es decir, 3.8 billones de dólares, mientras que, y además tienen el 80% de la riqueza del país, la economía está totalmente desindustrializada. Entonces, una de mis tareas más importantes tiene que ser precisamente esa, o sea, cómo volvemos a industrializar el país, cómo logramos que mucha de la gente que genera riqueza, que tiene la posibilidad de generar producción nacional, nosotros la incentivamos para que lo pueda lograr, cómo logramos un mejor salario mínimo cuando hay una mayor producción en el país, cómo logramos que haya una educación de calidad, una salud igualitaria y universal para todas las personas. Pero fundamentalmente yo creo que mi programa tiene que ver con la gente, lo que la gente está pensando, lo que la gente realmente requiere, pero también con una cosa supremamente clara: nosotros no podemos seguir con una economía de colonia, es decir, exportando materia prima e importando manufactura que no se hace en el país. Yo leía en el día de ayer o antes de ayer uno de los diarios económicos, Portafolio, que con un gran titular decía que no sé cuántas franquicias habían en el país. ¿Eso qué significa? Esas franquicias significan que aquí no hay industria nacional. Porque si eso fuera bueno, pues aquí no tendríamos que tener franquicias, sino realmente producción nacional y nosotros también exportar. Y yo creo que lo que se requiere fundamentalmente es una superación de la pobreza. Es, por ejemplo, mire, yo me ponía a leer un documento estos días sobre la movilidad urbana. Una de las personas que trabaja conmigo en la casa, tiene que salir a las 4:30 de la mañana para llegar a mi casa a las 8 de la mañana, por lo que significa el problema del transporte urbano, que es un negocio, no un servicio público, que debería ser como pasa en Medellín. En Medellín hay una empresa de transporte masivo que lo presta, que es del Estado, es decir, que es del departamento y del municipio de Medellín, y que no genera sobrecostos, no está desfinanciado. En cambio, el resto del país, a excepción de Pereira, creo, son las únicas ciudades que tienen un transporte masivo y público, debería ser un servicio público. Y ese es uno de los problemas que realmente nosotros tenemos que empezar también a superar. Bueno, 8:37, hay pregunta desde Pereira, Iván Darío, lo escucha la doctora Piedad Córdoba. Gracias, doctor, buenos días. Mire, 5 de septiembre del año 2011 estaba usted interviniendo en el segundo congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Allí usted dijo una frase: yo los invito a la subversión, a la rebeldía, a que no estemos de acuerdo con el régimen actual. La pregunta: ¿pensó usted en algún momento ser parte de las filas de las FARC o de un grupo subversivo, no necesariamente teniendo un arma en sus manos? No, en absoluto. A ver, yo soy una mujer insumisa, una mujer rebelde, que no está de acuerdo con el estado de cosas. O sea, yo no puedo estar de acuerdo con que haya 9 millones de personas que aguantan hambre en este país. Yo no acepto bajo ninguna circunstancia, y me pareció realmente absolutamente impresentable un salario mínimo acordado por decreto que no le alcanza a la gente, que la gente no puede vivir con eso. O sea, nadie vive con una plata de esas, y ese es el estado de cosas que yo no acepto. Y por eso yo digo, yo soy una persona insumisa, rebelde. El derecho a la rebelión está consagrado en el Pacto Universal de Derechos Humanos. O sea, yo tengo todo el derecho a no estar de acuerdo con un establecimiento que enriquece a unos cuantos y que empobrece al resto de la mayoría de la gente del país. Por ejemplo, yo cómo voy a estar de acuerdo con que la salud sea un negocio. Yo no estoy de acuerdo con eso. La salud es un derecho, no un negocio como está establecido en este país, porque la intermediación financiera no deja realmente que los hospitales públicos puedan tener la posibilidad de atender a la gente con calidad, con cobertura y sobre todo con humanidad, que es lo que nosotros queremos. Mire, el 30% de los jóvenes de este país no entran a la universidad. La deserción escolar solamente en Bogotá es del 35% en las universidades públicas. ¿Y sabe cuál es una de las causas? Que la gente no tiene cómo pagar el transporte público, que la gente no tiene cómo comer. Y entonces, ese estado de cosas que yo le digo a los jóvenes: se tienen que rebelar, tienen que apasionarse de la política, tienen que introducirse en la política. La política es realmente el instrumento para solucionar los problemas de una sociedad, no la politiquería ni el clientelismo. Si fuera así, yo estaría en el Partido Liberal o en el Partido de la U, en Cambio Radical, o sea, donde tienen contratos y tienen negocios y tienen puestos. Es más difícil uno construir solo contra el mundo una propuesta con la misma gente, haciéndole ver la claridad de lo que pasa en el país y recogiendo inclusive las mismas insumisiones que tiene la gente. Yo jamás. Lo que yo hice fue todo lo contrario. A un grupo insurgente alzado en armas, convencerlo de que era más importante entrar a la discusión política, al debate político, entregar a la gente, y realmente yo creo que eso se logró. Yo nunca he estado con la lucha armada, no he estado nunca interesada en estar en ningún grupo subversivo, respeto las decisiones de quienes lo hicieron, pero creo que es mucho más importante, obvio, que si en este país no matan nuevamente como los 5.000 que mataron de la Unión Patriótica, que convenzamos a toda la sociedad colombiana que la política es el instrumento para resolver los problemas de una sociedad. Doctora Piedad, usted en esta campaña se va a encontrar con situaciones duras y ataques frontales. Por ejemplo, que usted va a querer implementar el modelo de Venezuela en Colombia. ¿Usted sigue pensando que el modelo de Venezuela es ideal? ¿Y cuál sería entonces su modelo, su propuesta de gobierno, su estructura de país, de sociedad, como quiera, que no le gusta lo que tenemos actualmente? A ver, yo creo que yo nunca he dicho que voy a implementar el modelo de Venezuela. Por una razón muy sencilla, porque son sociedades muy distintas, muy diferentes. Obvio que a mí me gustaría que en Colombia hubiera gratuidad en la educación, gratuidad en la salud, que hubiera la posibilidad de acceso a la vivienda gratis. Todas esas cosas me parece que serían muy importantes para el pueblo colombiano. Yo pienso que ojalá este país latinoamericano, hermano nuestro, logre superar a través del diálogo las dificultades y los problemas que tiene. Pero a mí me parece absolutamente irreal, macondiano, que aquí los titulares de la prensa todos los días sean sobre la situación de este país y no de los problemas tan delicados que tenemos. Esto me parece muy grave que hoy el país subtitule el caso de Reficar, que es un caso grave, un caso donde Ecopetrol tomó la decisión de pagar cuentas sin revisar, de pagar doble facturación, de sacar del patrimonio público de una empresa que ya prácticamente va casi que a la liquidación Ecopetrol, y que aquí a nadie le importe nada, o que no le importe a nadie nada lo que pasó en las 2 campañas presidenciales financiadas por una multinacional petrolera, o que aquí no le importe absolutamente a nadie lo que está pasando o lo que pasó con la refinería del Meta, donde ya hay 740 millones de dólares de sobrecosto, mientras aquí no le pagan a la gente un salario que debiera pagar. O sea, voltear a mirar a otra parte en lugar de encontrarnos y centrarnos en los problemas que tenemos que resolver en este país. Mire, yo últimamente estaba hablando mucho con empresarios, porque a mí sí realmente me interesa muchísimo el tema de la reindustrialización del país, y ellos dicen: aquí es imposible montar una empresa,
los impuestos son escandalosos, es absolutamente imposible. Aquí a las multinacionales les exoneraron de impuestos, el sistema financiero prácticamente no paga impuestos, y aquí uno por una transacción bancaria tiene que pagar por cada una de ellas 4.000 pesos, y entonces la preocupación de muchos de los del sector bancario es porque la gente ya no mete la plata en los bancos y no se preocupan realmente cuáles son los sobrecostos que tiene cualquier operación bancaria de este país. Entonces yo creo que nosotros tener 9 millones de personas aguantando hambre, un problema tan serio como es el tema de la movilidad urbana, el tema, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, que es un tema demasiado grave. Hoy tenemos a una mujer muy importante, una magistrada, que entra a denunciar, voy inclusive a dar el nombre de ella, porque me parece una mujer muy valiente, que sea capaz no solamente de expresarlo, sino de publicarlo, que sufrió precisamente de cuenta de quién era su esposo, cualquier tipo de violencia. Esta mujer, que se llama, les voy a decir, Estela Conto, una magistrada que da cuenta de cómo tuvo que luchar contra esa violencia, y es el caso común de todas las mujeres, de muchas mujeres de este país. Centrémonos en ello, centrémonos en la preocupación que tienen los jóvenes. Los jóvenes de este país se demoran cantidades de tiempo para encontrar un empleo, y un empleo que no es un empleo digno, que no es un empleo bien pago. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar es la manera, primero que todo, de industrializar el país, de que nuestros recursos estén al servicio del desarrollo y de la riqueza del país, y esa forma de encontrarla tiene que ser una forma consensuada con la gente, hablada con la gente, buscar que los empresarios puedan realmente volver a ser empresa en este país. Vuelvo y le reitero, a mí no me parece ninguna gracia que aquí estemos importando manufacturas cuando realmente, y es más, Analdex hace por ahí 15 días sacó una publicación, un informe donde dice que solamente en lo que va corrido el año han perdido 60.000 empleos. Eso es lo que a nosotros nos debe preocupar. Doctora Piedad, alguien dijo, y seguramente con razón en días pasados, que pasamos que el silencio de los fusiles había permitido escuchar los alaridos de la corrupción, y que las banderas políticas habían cambiado. Ahorita hay un movimiento que ya superó los 4 millones de firmas. ¿Qué hacer para que los ciudadanos recuperen la confianza? Porque lo que uno escucha es que la gente dice que está cansada, que se ha perdido la confianza en las instituciones, que gane el que gane, este país va a seguir igual. Y mire usted, los últimos casos de corrupción o involucran a políticos, o involucran a miembros de la policía, o involucran a magistrados, los escándalos más bravos de corrupción que hemos escuchado en los últimos tiempos. Entonces la ciudadanía lo que siente es que ya no se sabe ni en quién se puede confiar. ¿Cómo hacer para que desde una propuesta política, en este caso la suya, se recupere eso, la confianza de los ciudadanos en el Congreso, que está desprestigiado en su mayoría, en la Policía Nacional, en las altas cortes? ¿Cómo hacer para esa tarea tan difícil? A ver, yo creo que has tocado un punto supremamente importante, porque yo pienso que prácticamente casi todos los partidos son unos santos de corrupción. Esa vieja política, esa clase de arriba que se parapeta en los de abajo, que no les permite ningún ascenso social, que no les permite ninguna posibilidad de desarrollo, es lo que la gente tiene ya harta, que no quiere saber nada de la política, que es muy grave, porque la despolitización es lo que permite que estas personas vuelvan a llegar al Congreso de la República, estén en las altas cortes, estén en la misma presidencia, y que haya miembros, porque yo no digo que todos, pero que haya miembros de la policía y del ejército corruptos que posibiliten todo esto. Primero que todo, yo creo que aquí hay un caso de ética supremamente importante para el país. No solamente la cobertura de la educación, sino la calidad de la educación. Creo que la cultura, el arte y la educación tienen que jugar un papel muy importante en lo que tiene que ser una nueva reformulación de la sociedad colombiana, un nuevo eto social, donde precisamente el ser humano, donde la gente sea el centro de la política, y volver a las humanidades, volver a las humanísticas. Esa frase de que el vivo vive del bobo se volvió realmente un principio en este país. La gente cree que, mejor dicho, la gente tiene el concepto de que ser más vivo de la cuenta, de que ser un avivato es lo que supera en una sociedad. Yo creo que volver a esas condiciones éticas que requiere el país, volver al concepto de la cosa pública, del bien común, es algo que nosotros tenemos que posibilitar, y por eso yo creo que el hecho de recolectar las firmas para lograr la candidatura presidencial directamente con la gente es un acto de transparencia, es un acto de responsabilidad, pero sobre todo de confianza en la gente. Miren,
Colombia, incluido los Estados Unidos, es el país que tiene la mayor abstención de toda América. Tiene un 60% de abstención, es una cosa absolutamente preocupante. En el 2014, para la segunda vuelta, apenas votó el 40% de la gente. Miren, nosotros hemos tenido, para el plebiscito, un tema tan importante como la paz, una abstención de casi el 63%. La abstención mayor superada de este 63% la tuvo cuando la candidatura de Pastrana contra Samper, la primera. fue del 66%. Y de ahí para allá nos hemos mantenido en un 60, un 61%. Entonces, ¿a quién le tenemos que hablar? A esa gente que no cree, a esa gente que hay que devolverle la ilusión, devolverle la esperanza, a esa gente que tiene que sentir que este país vale la pena lucharlo, que este país vale la pena cambiarlo, y por esa razón yo creo que los partidos políticos, ¿sabe cuánto es el grado de credibilidad en los partidos? Del 6%. ¿Sabe cuál es el grado de favorabilidad del Partido Liberal? El 2%. O sea, la gente tiene la concepción de que los partidos son unas especies de franquicias donde la gente se reúne a saquear el país, a robarse el país, a hacer contratos, a hacer negocios, pero hay una cosa muy grave en este país también, miren, lo que yo les decía ahora, hay gente que no tiene que ir ni siquiera a un partido, no tiene que ir a un movimiento, no tiene que recorrer el país, simplemente va a cócteles y a juntas. Y entra a Harvard, que parece ser que allá es una fábrica de ampones, porque la mayoría de los que salieron, que salen salpicados de todos estos casos tan impresionantes de corrupción, o sea, una persona del común y corriente no llega a la Junta de Ecopetrol. Así haya estudiado ingeniería metafísica, si haya estudiado ingeniería de petróleo, lo que sea, no llega porque no tiene ni los contactos, ni las roscas, porque ese es un submundo donde cada uno de ellos se ayuda para llegar. O sea, ¿quiénes se roban este país? ¿Quiénes se lo roban? Los que tienen mayor conocimiento, los que tienen mayor acceso a esas áreas de la información. Pero entonces la corrupción es una palabra in genere, porque usted dice la corrupción, pero quienes hablan de la corrupción no son capaces de señalar a estos señoritos que están en la presidencia de Ecopetrol, en la presidencia de Reficar, en la presidencia de Bioenergy, en Planeación Nacional, ministros como el de Hacienda, pero a eso no les pasa absolutamente nada. Doctora Piedad, estamos en un momento clave, insisto, en el momento político de Colombia. Usted es una líder que tiene muchos seguidores, es una de las líderes más importantes de la izquierda, lo que llamamos la izquierda colombiana. Yo le pregunto, usted va a escribir su candidatura por firmas, usted va a conformar su grupo político, si en dado caso se llega a estar en peligro el proceso, quiero decir, la continuación del proceso de paz, la implementación, todo este tema, ¿usted estaría dispuesta a hacer algún tipo de alianza? Le voy a poner un ejemplo. Si el Partido Liberal, su candidato es Humberto de la Calle, que fue el líder de los acuerdos, y a usted le proponen ser la vicepresidenta, no ser presidenta, sino hacer esta alianza para derrotar al otro lado que de pronto puede llegar a la presidencia de la República, ¿usted estaría dispuesta a hacer algún tipo de alianza? Mire, yo creo que eso es como política ficción. Exacto. Yo estoy en todo mi proceso de recolectar las firmas, yo estoy absolutamente segura de que puedo ser presidenta de este país. Aquí nadie, absolutamente nadie puede dudar de mi compromiso con la paz, porque no fue un compromiso de campaña, fueron muchísimos años. Es más, yo me salí de la zona de confort en el Congreso de la República. Yo hubiera podido seguir como una mujer ahí, llegar a casi a 80 años como muchos de los que están ahí, que me pusieran una gran medalla con decoración. ¿Y pensionarse? Y pensionarme, no. Yo en un momento más brillante de mi carrera tomé la decisión de apostarle duro a la liberación de las personas que estaban secuestradas en poder de las FARC para lograr abrir este compromiso de la paz. Creo que el país no puede dudar de eso, ni la misma insurgencia puede dudar de eso, independientemente de que ellos tengan sus candidatos, armen su partido, lancen sus listas, lo que quieran. Pero uno no puede tampoco decir, de esta agua no beberé. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Yo sí tengo claro que con personas como el ex procurador, o con personas como Germán Vargas, o con personas que tienen como constitución una religión, no haría ningún acuerdo político. Porque realmente es devolverme a un estado feudal cuando la humanidad ha dado tantas batallas para tener un estado laico, una separación entre la iglesia y el estado, la trilogía del poder. Entonces, en ese orden de ideas, para ellos no es importante la paz ni nada en absoluto, sino una cruz. Yo respeto mucho yo soy espiritual, que es diferente a la religiosidad. Respeto mucho las religiones. Fui una de las ponentes en el Congreso de la República que más batalló al lado de Vivian Morales por lo que era
la libertad de cultos, y lo hice convencida absolutamente de que la gente tiene distintas opciones, no solamente la religión católica. Pero, vuelvo y reitero, mi disposición a cambiar a Colombia, a que sea una Colombia incluyente, a que sea una Colombia donde todos tengamos los mismos derechos, es absolutamente irrefrenable. Y en ese orden de ideas, pues creo que defender la paz significa no solamente el desarme, sino la construcción de una Colombia donde no sean unos cuantos pocos los que se queden con la riqueza de este país. Doctora Piedad, hablando de este tema y usted desde su postura como mujer defensora, ¿qué ha sido lo más difícil para hablar y presentar las ideas de una sociedad incluyente? A ver, yo creo que para las mujeres no es tan fácil, pues uno tiene que ser muy claro en esto. Esta sigue siendo una sociedad patriarcal, que inclusive lo pudimos visibilizar cuando se dio el plebiscito, que salen hordas y hordas de personas con el cuento de la ideología de género, que eso no existe, eso fue una concepción que se inventaron precisamente estas personas con unas ideas absolutamente retardatarias para impedir precisamente la participación de las mujeres. Yo no vi ninguna movilización cuando, por ejemplo, a esta niña Juliana Zambonín la violaron de la manera tan brutal, una niñita de 7 años, pobre además, ni tampoco he visto ninguna manifestación por la cantidad de violencia que hay contra la mujer. Hace 2 días se murió una mujer que el marido la quemó completamente toda, dejó 3 niñitos en orfandad y nadie dice absolutamente nada. O sea, sigue siendo una sociedad muy patriarcal, donde precisamente el enfoque de género no se reviste como debería ser en todos los órdenes de la sociedad, frente a las tareas domésticas, frente a la educación, frente al empleo, frente a la condición de sujetas que somos la mitad de la humanidad. Por lo tanto es muy difícil, yo vuelvo y reitero, y más si es una mujer negra, si es una mujer pobre, si es una mujer indígena. Tiene todavía muchas más complicaciones, muchas más dificultades que una mujer del común y corriente. Por lo tanto, a mí me parece que falta muchísimo. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante por la cosificación que hacen de las mismas mujeres, y sobre todo porque los contenidos de la educación no son contenidos de una educación de sexo género igualitaria. Miren, yo vengo de una familia birracial. Mi mamá es absolutamente blanca, mi mamá parece alemana, y mi papá absolutamente negro. Y nosotros tuvimos que vivir mucho de lo que significa la discriminación, y todavía se vive mucho. Y una de las cosas que yo resaltaba en algunas de mis tertulias y conversaciones es que yo, cuando aprendí a leer, yo no me encontraba en ningún libro de lectura. O sea, yo no veía niños negros, ni hombres negros, ni mujeres negras, sino que todo el mundo era blanco, ni siquiera indígenas. Entonces, eso es un peso muy fuerte que tiene sobre la construcción de lo que significa la igualdad como seres humanos, y aquí sigue siendo igual. O sea, sigue siendo que los ingenieros, los que pueden ir a la luna, los que producen son los hombres, y por ejemplo el reconocimiento de lo que es el trabajo de ama de casa no se hace, que es un trabajo que posibilita precisamente la riqueza de un país. Doctora Piedad Córdoba, ¿usted ve posibilidades de ser presidente y dice estar muy segura que puede llegar a ser presidente por encima de esa estrategia de desprestigio que usted ha denunciado que ha habido a lo largo de su carrera? Sí, porque hay una cosa que es muy importante. A mí no me está escogiendo una junta, ni me está escogiendo un círculo de hombres fundamentalmente reunidos para decir es piedad. Eso no lo van a hacer nunca. Ni siquiera me lo posibilitaron en el Partido Liberal cuando gané por primera vez que hubo en el partido, en la elección directa de la dirección del partido. Yo le gané a todo el mundo, incluidos los que eran los caciques del Partido Liberal, y se pusieron de acuerdo para no dejarme ser presidenta. Me pusieron una cuña que después terminó en la cárcel por paramilitar. Yo creo que lo más importante que yo tengo es que yo aprendí a hacer política recorriendo Antioquia, en carro, yendo donde la gente. A mí me fascina la gente, me encanta la gente. Yo no soy de las que les doy la mano y después voy y me lavo la mano. Yo me abrazo con la gente, no tengo ningún problema. Y cuando la gente se acerca a mí y me conoce, realmente yo no sé qué es lo que yo despierto. A mí me decía alguien ayer, un muchacho que es de los que va a venir al evento que vamos a hacer el 6, 7 y 8, que decía: yo no sé, se me armó un problema, todo el mundo quiere ir del Magdalena, yo no sé cómo hacer, más bien nos vamos en bus, pero es como que fueron a ver una estrella de rock. Yo no sé si yo sería una estrella de rock, pero lo cierto del caso es que
Yo tengo algo que a mí me encanta, y es que a mí me conoce casi el 90% del país. Yo me bajo en cualquier parte, y la del turbante o lo que quieran. Todo el mundo, Piedad, Piedad, me llaman por el nombre. ¿Ya la han dejado de insultar? Mucho, mucho es mucho, y la gente se me acerca y me dice, ay, tan linda, Piedad Córdoba. Bueno, algún otro dice por allá, esa guerrillera, no sé cuántas, pero en términos generales realmente mucho. Y vuelvo y le repito, como yo no soy candidata de club, ni de cóctel, ni de cenáculos, para mí es muy importante decirte que hoy me voy para Cartagena en la tarde, en la noche voy a Barranquilla, mañana estoy todo el día en Barranquilla, en la noche me voy a Medellín, estoy todo el sábado en Medellín y el domingo estoy en el Meta. Entonces, eso tiene mucho que ver como con la disposición que tiene uno hacia la gente. Y le tengo otro artículo que se lo voy a devolver. Vamos a tomarnos un cafecito de Águila Roja y volvemos. Una pregunta de Alfonso, una de Laura y las mías, que no son políticas, rapiditas para respuesta rápida. Y vamos a despedir a la doctora Piedad, que tiene también que atender su agenda. A esta hora, 8:58, un cafecito en el portal informativo con Águila Roja.